Buenas noches, tutor. En el presente video voy a hacer el video explicativo de los diferentes pasos realizados durante el curso de programación orientada a objetos. El paso 1, llamado análisis de requisitos, lo que nos pedía era, en base a la propuesta o al proyecto mejor seleccionado, que en mi caso fue el B, realizar el análisis de los requisitos. Primero definiendo el problema con los objetivos general y específicos, y luego diseñar los diferentes requisitos funcionales y no funcionales que debía cumplir mi aplicación. Entonces, para el paso 2, en base a estos requisitos funcionales que ya se implementaron, debíamos generar lo que eran los diagramas de caso de usos. Entonces, en este caso tengo mi diagrama de casos de usos para el inicio de sesión con sus diferentes explicaciones de la descripción, actores, precondiciones, flujo alternativo, etc. Luego el diagrama de casos de uso para la creación de usuarios, para la creación de empleados, la creación y asignación de tickets, la consulta y modificación de información de empleados, la consulta de tickets, y también nos solicitaba crear el modelo de clases, para el cual definí inicialmente únicamente 4 clases: usuario, empleado, roles y ticket, que más adelante, para poder implementar el modelo de herencia, tuve que añadir una clase más, que más adelante lo veremos. También se realizó el diagrama de actividades, y el modelo entidad-relación, como se relaciona acá en el documento entregado. Y se nos pedía que analizáramos cómo podíamos implementar herencia en nuestro proyecto. En ese momento pues yo pensé que por ser solo 4 clases pues no tenía utilidad o no había una forma posible de implementar esta herencia, pero pues ya más adelante pude ver que sí era posible realizar la implementación del modelo de herencia. Entonces, así de esta forma termina la fase 2 y pasamos a la fase 3. La fase 3 lo que se nos solicita es realizar la interfaz gráfica y la conexión con la base de datos de nuestra aplicación, que inicialmente vamos a mostrar un poco de cómo funciona y explicaré brevemente pues un poco el código y los formularios utilizados. Entonces, cuando ejecuto el código, lo primero que me trae es un menú de inicio de sesión, entonces donde voy a iniciar con uno de los usuarios creados, 999, y con la contraseña. Cuando le digo ingresar, él me valida que el usuario y la contraseña sean correctos, pero también me valida que el usuario esté activo. En este caso me dice que puedo ingresar correctamente, pero si ahora intento ingresar con el mismo usuario, pero con una contraseña diferente, me va a decir que el usuario y contraseña son incorrectos. ¿Cierto? Tengo un menú principal, el cual contiene los tres elementos principales de mi aplicación: usuarios, empleados y tickets. Al ir a usuarios, me va a traer primero una consulta con todos los usuarios creados, donde puedo decirle a un usuario modificar e ir directamente a modificar su información, o puedo decirle directamente agregar para que me traiga un formulario en blanco para poder crear un usuario nuevo. En todos los ítems, tanto para usuarios como para empleados y tickets, tengo la opción de agregar, que lo que va a hacer es limpiarme el formulario. Digamos, traje al empleado 123, que inmediatamente coloco el código. Si él ya existe, lo que va a hacer es traerme esa información para poder modificarlo. Si yo le digo agregar, lo que hago es limpiar el formulario. Grabar me va a permitir grabar, y borrar va a eliminar ese registro de la base de datos. Y de esta misma manera funcionan empleados y funcionan tickets, todo realizando la correcta conexión con la base de datos según lo que se pedía en la guía para el paso número 3. Ahora, para el paso número 4, lo que se nos pedía era implementar el modelo de herencia. Primero pues debíamos dar unas breves definiciones sobre herencia, polimorfismo, herencias de interfaz, etc. Y luego, en mi caso, pues tuve que crear un nuevo diagrama de clases, puesto que el que tenía no implementaba herencia. Entonces, en este caso lo que hice fue crear una nueva clase padre llamada objetos, de las cuales se heredan sus propiedades a las clases hijas que ya tenía, que era usuario, rol, empleado y ticket. Esta clase de objetos consta de dos atributos, id y nombre, y de un método llamado eliminar, que son los comunes de mis 4 clases.
los demás atributos y métodos de las clases se mantienen. ¿Cómo implementé esto ya en la programación? Pues lo que hice fue crear una clase objetos, ¿cierto? A la cual, bueno, esto era para otras pruebas que había hecho. Entonces podría borrar estos import que ya no se están usando, pues para eliminar código innecesario. Entonces mi clase objetos es del tipo pública y tiene dos métodos privados para el tema del encapsulamiento. Entonces tiene string id y string nombre. Luego creo los métodos, el método vacío, el método ya con los datos, y creo los getter and setter para poder almacenar información en este método. Quedo creado un método agregar, que inicialmente pues la idea era también poder crear estos métodos principales desde la clase padre, pero me fue imposible realizar esta implementación, por lo tanto pues solo lo hice con la clase eliminar, con el método eliminar, perdón. Entonces acá tengo mi método eliminar, al cual le paso un string llamado tabla y un string fila, y creo la variable de conexión y intento hacer la conexión con un delete from tabla where fila sea igual a this id. Y luego en cada uno de los formularios pues lo que hago es ya invocar este método indicándole el nombre de la tabla para según si es usuarios, empleados o tickets, el nombre de la fila que se va a eliminar, y pues le seteo el ID a la clase usuarios para poder hacerlo, a la clase objetos, perdón, o pues usuarios o según se necesite. Entonces tengo la clase usuarios, la clase roles, que realmente tampoco la termino usando porque no logré hacerlo de esta forma, entonces lo hice de otra manera. Entonces tengo usuarios, empleados y tickets. Los tres pues tienen un código muy similar, entonces lo que hago es crear la clase usuarios y extender objetos, luego crear los atributos privados o las variables privadas como private string role, private string contraseña, estado y empleado. Luego creo los getter and setters y creo un método llamado grabar, en el cual lo que hago es primero intentar hacer un update con la información obtenida del formulario. Entonces le digo que me ingrese en el nombre de usuario el nombre de la clase usuario, el rol, la contraseña, el estado, etc. Y que intente hacer este update. Cuando el usuario ya existe y el update es correcto, la aplicación, digamos que la aplicación no, sino el el result set me da 1, me da que fue correcto, pero porque se logró actualizar una fila. Pero cuando este no existe, el result set me devuelve un 0. Por lo tanto, lo que hago es que hago un if que cuando este result set me dé 0, él, en lugar de ejecutarme un update para actualizar ese usuario, lo que haga es hacer un insert para crear ese usuario desde 0. Creo un método consultar que lo que va a hacer es consultar los datos para el momento en el que se abre el formulario, la vista cuadriculada que me trae la información, y perdón, la cuadrícula de la información no, sino la información ya como tal de los formularios donde agrego los usuarios. Entonces este método consultar es el que me trae dicha información. Entonces acá lo que hago es hacer la consulta y guardar los datos de la consulta en mi clase usuarios, en mi objeto de la clase usuario. Y de esta forma pues realicé la implementación de la herencia. Entonces, por ejemplo, si me vengo a agregar a la clase, al formulario principal, en el cual tengo usuarios, empleados y demás, y tengo, digamos, para el ejemplo, agregar usuario. Entonces acá tengo las diferentes opciones de datos, y si me vengo al código fuente puedo ver que cuando doy clic en en grabar usuario, en el botón grabar, él lo primero que va a hacer es verificar si ese usuario tiene permisos. Él lo primero que va a hacer es verificar que la contraseña no contenga caracteres especiales como se solicita en la guía. Entonces lo que hago es un string password
al cual le asigno la contraseña y creo una segunda password con la cual voy a validar. Entonces digo que la password 1 va a ser igual a la password.replace all. Entonces con este comando lo que les estoy diciendo es que de esa contraseña que tengo elimine todos los dígitos, todos los números, todas las letras mayúsculas de la A a la Z y todas las letras de la A a la Z en minúsculas, y que donde estén estas coloque un valor vacío. Entonces, si mi contraseña no tiene caracteres especiales, debería eliminarse completamente. Por lo tanto, si mi contraseña resultante es igual a vacío, ahí sí me ejecuta el proceso de crear usuarios. Pero si es diferente, si me da algún error, si me da alguna letra, algún carácter raro, quiere decir que pues no habían caracteres especiales, entonces se ejecuta un else. Y ese else lo que me va a mostrar es que la contraseña no puede contener caracteres especiales. Ahora sí, para llamar mi clase, para ahora lo que hago es crear un objeto de la clase usuarios al cual le asigno el ID, el texto escrito, le asigno el nombre desde el formulario y creo la conexión desde la cual ejecuto las diferentes consultas. Y de esta forma es como funcionan pues cada uno de los diferentes botones. ¿Sí? En este caso pues la única clase que se logró implementar directamente desde mi clase, el único método, perdón, que logré implementar desde la clase padre fue el método borrar, que en este caso lo que le digo es que primero creo un objeto login de la clase de login form, creo una variable entera llamada permiso, y a permiso lo que voy a hacer es convertir un valor de string a entero de mi login per u, que como habíamos dicho es donde yo almacenaba los permisos en usuario. Para este caso yo manejé 4 niveles de permiso. 0 es ningún permiso, 1 indica que tiene permiso para consulta, 2 indica que tiene permiso para modificar, 3 indica que tiene permisos para agregar datos en ese registro, y 4 indica que tiene todos los permisos mencionados anteriormente y incluido el permiso de eliminar. Entonces en este caso lo que le digo es que si 4 es igual al permiso que tiene el usuario registrado en la base de datos, ahí sí me llame mi clase, me creo un objeto U de la clase usuarios, me le asigne al ID el valor ingresado en el formulario para el campo identificación y que me llame el método eliminar, pasándole la tabla usuarios y la fila por la que voy a eliminar, que en este caso es ID usuarios. Luego me hace un reset form para que pues después de haber eliminado los valores me llame el método reset form, con el cual lo que hago es setear los valores de todos los campos de mi formulario en blanco. Me le asigna igual también al usuario en blanco y me le asigna foco al campo para la identificación del usuario y me dice si todo ocurrió correctamente, que el registro fue eliminado correctamente. Si se me presentó algún error, me va a indicar que no tiene permisos suficientes. Perdón, si se presentó que los permisos del usuario no eran iguales a 4. Y este es el funcionamiento hasta el momento de la aplicación. Pues no expliqué todos los formularios, ya que pues básicamente cómo funciona usuarios, funcionan empleados y tickets, y pues por no hacer tan largo el video lo dejo hasta acá. Espero pues se haya entendido y espero pues que el video cumpla con lo solicitado en la guía. Muchísimas gracias.